Efesios capítulo 6. Hemos estado estudiando ya el último capítulo del libro de Efesios y hemos estado viendo las instrucciones de Pablo para la iglesia, las instrucciones de Pablo para los hermanos, para los cristianos. Hemos visto desde el capítulo 5 cómo se dirige a los maridos, cómo se dirige a las esposas. Hemos visto cómo se dirige a los hijos. Hemos visto cómo se dirige a los padres. Hemos visto todos los principios que la palabra de Dios nos presenta, por medio de los cuales podemos tener vidas exitosas, podemos tener vidas en las que podamos gozarnos. Si no bien tener vidas perfectas, porque la última vez que chequé, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Sí poder tener vidas, primero, que lo exalten a Él, que lo glorifiquen a Él, que manifiesten que Él es parte de nuestra vida, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor. Y vidas en las cuales podemos vivir tranquilamente, porque si seguimos los principios que Dios nos presenta en su palabra, podemos vivir vidas tranquilas. Podemos vivir vidas tranquilas, no perfectas, no libres de problemas, no libres de aflicciones ni persecuciones, pero vidas pacíficas dentro de las cuales podamos nosotros ser el padre, la madre, el marido, la esposa que debemos ser, el hijo que debemos ser, la hija que debemos ser, ¿verdad? Está muy claramente escrito en la palabra de Dios. Si tan solo aplicáramos más de la palabra de Dios en nuestras vidas, las cosas no nos fueran tan mal como a veces nos va. La cosa es que escuchamos y, como decía mi mamá, Carlos Manuel, por un oído te entra y por el otro, pero no se sale. No se sale. ¿Saben qué es lo que pasa? Que somos rebeldes, somos testarudos, somos cabezas duras. ¿Sí? Un dicho, algo que mi mamá siempre me decía, se los he dicho muchas veces, es: Carlos Manuel, quisiera abrirte la cabeza y gritarte las cosas para ver si así se te quedaban ahí. Qué bueno que mi mamá no es Dios, ¿verdad? Porque Dios sí tendría la habilidad para abrirnos la cabeza y gritarnos para que su palabra se quede ahí. Pero ¿saben qué? Dios no nos va a forzar a ninguno de nosotros a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Él simplemente nos dice: esto es lo que yo pido de ti, te lo estoy presentando para que lo examines, para que lo veas, para que decidas si lo vas a poner en práctica o no. Ese es el Dios que vemos desde el principio, ¿no es cierto? Adán y Eva los puso en el huerto, les dijo: de todo árbol, de todo fruto, de todo árbol que está en el huerto puedes comer, excepto de uno, y les dio a escoger si iban a obedecer o iban a desobedecer. Y decidieron, desafortunadamente, desobedecer, y henos aquí ahora, 10,000 años después, sufriendo las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces Dios nos presenta estos principios y nos deja que nosotros decidamos si los vamos a poner en práctica o no. Porque Dios sería un Dios muy injusto si nos obligara a hacer lo que su palabra dice que debemos hacer. Porque hay quienes no quieren hacer lo que la palabra de Dios dice y punto. Aunque suene bien, aunque se oiga lógico, aunque se oiga como que es la verdad, aunque el Espíritu Santo les esté moviéndose en su corazón y les esté diciendo, hay gente que no va a querer someterse a la palabra de Dios porque no quiere someterse a Dios, porque someterse a Dios quiere decir que va a dejar sus planes a un lado y seguir el plan de Dios, y eso es lo más lejos que está de su mente y de su corazón, seguir el plan de Dios para sus vidas. De manera que si no están dispuestos a seguir el plan de Dios para sus vidas, no esperen tampoco cosechar los beneficios de seguir el plan de Dios. Ahora, los que están siguiendo el plan de Dios han pasado por diferentes situaciones en sus vidas, han pasado por tiempos difíciles, por tiempos fáciles, han pasado por tiempos de abundancia, han pasado por tiempos de carencia, y se han dado cuenta que a través de todo ello Dios ha estado con ustedes, Dios les ha dado la fortaleza para seguir adelante, y aquí están todavía alabando y sirviendo al Señor por agradecimiento a lo que Él ha hecho. Pero Dios no va a forzar a nadie, y Dios no va a forzar a nadie a estar en el cielo con Él tampoco, se los he dicho antes. Sería Dios un Dios muy injusto si forzara a la gente a estar con Él en el cielo cuando la gente no quiere estar. Y es evidente que no quiere estar porque, de nuevo, no quiere recibir el perdón que Dios da a través de Jesucristo, no quieren reconocer su pecado, no quieren reconocer que son débiles en la carne y por lo tanto no se someten a Él y no van a estar en el cielo. Pero no es porque Dios no quiera que estén ahí. Dios no quiere que nadie se pierda.
Quiere que todos vengan al arrepentimiento y reciban el perdón de Dios, pero hay gente que simplemente no quiere venir. Entonces todos estos principios que hemos estado viendo funcionan, sirven, ayudan. Nada más tienen un solo defecto. Nada más hay una imperfección en estos principios. Es que nosotros tenemos que desear ponerlos en práctica en nuestra vida. Pero si no los ponemos en práctica en nuestra vida, no esperemos cosechar los beneficios de ellos. Si usted tiene cáncer y le dicen que cierta quimioterapia le va a servir para su cáncer, pero le dicen que va a perder el pelo, que va a tener ciertos efectos secundarios, que puede causarle mareos y náuseas y todo eso, y usted dice, a ver, cáncer o todo eso. No quiero pasar por todo eso, déjenme con mi cáncer. Okay. ¿Qué es lo que van a cosechar de la enfermedad? Muerte. Pero si a pesar de todo lo que se les está diciendo que pudiera pasar, si toman la quimioterapia que se les está diciendo, pueden ser sanados y deciden tomarla, y aunque tengan que pasar por estas situaciones, ¿qué va a pasar? La esperanza de sanidad viene de nuevo a nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces es igual. El pecado es un cáncer. Dios tiene la quimioterapia, por así decirlo, que es Jesucristo. Pero tomar la quimioterapia quiere decir que va a haber ciertos efectos secundarios. Vamos a tener que dejar la vida pasada, vamos a tener que dejar nuestra manera de vivir pecaminosa, vamos a tener que hacerle caso al Espíritu y no a la carne, vamos a tener que olvidarnos de todas las cosas que el mundo nos presenta y fijar nuestra mirada en el Señor Jesucristo con la esperanza y con el anhelo de un día estar con Él en el cielo. Y todo eso puede que sea difícil en nuestras vidas, pero si lo aplicamos, el resultado final va a haber valido la pena, nos va a demostrar que va a haber valido la pena, ¿verdad? Entonces tenemos que estar dispuestos a aplicar la medicina a la enfermedad para poder recibir los beneficios de esa medicina. Pero el médico no lo va a hacer que se tome la medicina. El médico le va a decir, estas son las opciones que tiene. Así nuestro Señor Jesucristo, así nuestro Dios también a través de las Escrituras nos dice, esta es la enfermedad que tienes, es el pecado, es el egoísmo, ¿sí? Es la soberbia, es el orgullo y esta es la medicina. Pero vas a tener estos efectos secundarios y nosotros decidimos si lo ponemos en práctica o no. La semana pasada Pablo se dirigió a los padres y les dijo nada más un principio muy sencillo: no exasperen a sus hijos, no los exasperen, no los hagan enojar, no nos hagan que se llenen de ira por la forma en la que ustedes dicen que se deben comportar a ellos, pero ustedes se comportan de otra manera. No los exasperen, edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor, les dice. Y noten que dice, edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor, porque eso es lo importante, educarlos en la disciplina y la instrucción del Señor para ellos, para ellos. Se nos acabó el tiempo la semana pasada, entonces no pudimos ver un principio muy importante que se nos dice en la palabra para crear hijos. Pero un principio muy importante que tenemos en la palabra de Dios para crear hijos lo encontramos en Proverbios capítulo 22 y el versículo 6, en donde noten lo que dice: enseña al niño a seguir fielmente, ¿qué? ¿A seguir qué? ¿Se fijaron en la palabra su? Esa palabra es muy importante, ¿ok? Esa palabra es muy importante porque dice, enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llegue a anciano no se apartará de él. Noten, está hablando de que le enseñemos al niño a seguir su camino. ¿Sí? A menudo entendemos que este versículo nos dice que debemos enseñar a nuestros hijos a seguir el camino. Y entonces tratamos de enseñarle a todos nuestros hijos, por diferente que sean, por diferentes personalidades que tengan, por diferentes caracteres que tengan, enseñarles el camino. Queremos forzarlos a que sigan el camino y a menudo queremos forzarlos a que sigan nuestro camino. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de enseñar al niño a seguir fielmente su camino, ¿sí? Sin embargo, para poder hacer esto, implica que vamos a tener que trabajar en ello. Implica que vamos a estudiar a nuestros hijos. Implica que vamos a buscar conocer su personalidad, saber cuáles son sus talentos, saber cuáles son los dones que Dios les ha dado.
y fomentar esos dones, apoyarlos y ayudarlos a que desarrollen todo su potencial en los dones que Dios les ha dado a ellos. De nuevo, a veces queremos que nuestros hijos sean mini-mis, les dije la semana pasada, ¿verdad? Queremos que sean réplicas de lo que nosotros somos. Es imposible. Aunque se parezcan mucho a nosotros físicamente, por dentro tenemos un corazón diferente, tenemos una mentalidad diferente, y lo que tenemos que hacer es estudiar a nuestros hijos para ver por qué camino Dios los quiere llevar a ellos y llevarlos por el camino que Dios les ha trazado a ellos. A mi hija le gusta mucho cantar. Le gusta mucho cantar. Y desde que estaba chica siempre le hemos inculcado que cante, que cante, que cante. ¿Sí? Y ahorita está sirviendo en el colegio de Murrieta como parte del grupo de adoración y alabanza. Y cada rato la vemos en Facebook. No la vemos en persona porque ya no quiere venir de allá para acá, pero la vemos en Facebook cantando, dirigiendo la alabanza. Pero la encaminamos en su camino. Yo no le dije, porque yo canto, tú tienes que cantar, porque yo no canto, yo nada más tarareo. Mi mamá dice que estoy bien desafinado. Ok. Pues, digo, es mi mamá, ella debe sabernos, las mamás saben todo, ¿no es cierto? Mamás, ¿verdad? Pero eso es lo que ella quería, le dimos todas las oportunidades habidas y por haber para que lo hiciera. Y está siendo exitosa en ello. Mi hijo tiene una personalidad completamente diferente. ¿Sí? No porque es hijo de pastor lo iba a forzar a ser pastor también a él. ¿Sí? Hice por todos lados, le compré una batería chiquita para ver si le gustaba la batería, le compré una guitarra para enseñar a tocar guitarra, nunca quiso, lo metimos a fuerzas al coro de la escuela para que aprendiera a cantar y aunque canta muy bien y sabe armonizar y todo eso, nunca quiso cantar, pero es muy buen trabajador, es muy buen trabajador. ¿Sí? Es responsable, trata de ir más allá de lo que tiene enfrente y servir a sus patrones como Dios lo manda y llama a servir. ¿Estoy decepcionado porque no es pastor? De ninguna manera, él está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer ahorita. Puede ser que con el tiempo Dios lo llame a ser pastor. Yo no sé, quién sabe, puede ser, a lo mejor es posible, etc. ¿Verdad? Pero por ahorita está haciendo lo que Dios lo tiene haciendo y no estoy decepcionado de él, al contrario estoy orgulloso de él porque es un hombre de bien, porque es un hombre que respeta a Dios y respeta su palabra, que aún a sus 22 años todavía sin que nadie le diga se levanta los domingos en la mañana y viene a la iglesia, viene al grupo de adultos jóvenes, etcétera. ¿Por qué? Porque ese es el camino en el que Dios lo tiene ahorita. Entonces debemos de buscar enseñar a nuestros hijos a seguir fielmente su camino. Y entonces cuando lleguen a viejos, no se van a olvidar de él. Pero cuando los estamos obligando a seguir nuestro camino, llega el momento en el que se sienten libres y ¿qué van a hacer? No, yo todo eso lo hacía porque mis padres me forzaban a hacerlo. Me obligaban a estar en la escuela dominical, me obligaban a ir al grupo de jóvenes, me obligaban a ir los jueves en la tarde con el grupo de adultos jóvenes, me obligaban a estar en la iglesia, pero ahora que ya soy harina de otro costal, ahora ya no me pueden obligar a hacer nada, así es que yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Entonces, si obedecemos los principios que la palabra de Dios nos da, bueno, las cosas nos va a ir bien, sin mucho esfuerzo, sin mucho trabajo. Pero tenemos que seguir los principios para poder cosechar los beneficios. No la idea que nosotros tenemos de esos principios, los principios que claramente se nos muestran en la palabra. ¿Ok? Amén, papás. Entonces estudien a sus hijos, estudien a sus nietos, vean qué dones y talentos Dios les dio y encamínenlos por ese lado. No, es que yo soy ingeniero, así es que mi hijo tiene que ser ingeniero también. Pero si es re malo para las matemáticas, ¿cómo lo va a obligar a ser ingeniero? No, es que yo soy doctor, así es que tiene que ser doctor también. Pero si se pica con una aguja y se está vomitando por ver la sangre, casi se desmaya. ¿Será que no debe ser doctor? ¿Será que no debe ser ingeniero? Yo no sé, usted lo conoce, mire a sus hijos.
Vea por qué camino los está llevando el Señor y encamínelos y ayúdeles a hacer todo lo que están haciendo, aunque no sea lo que usted quiere que sea. ¿Ok? Versículo 5 hoy, ahora se va a dirigir a un diferente grupo de personas. Se va a referir en la Biblia, dice los siervos, y también habla de los amos. Sí, así es que vamos a verlo en el contexto del que habla la Biblia y luego lo vamos a aplicar a nuestros tiempos. Versículo 5 dice ustedes, los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. Noten, ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. Esto es algo con lo que algunos de nosotros tenemos problemas, porque nuestro amo terrenal o el que tenemos sobre nosotros ahorita en el trabajo no es de nuestro agrado, o es demasiado duro, o es demasiado exigente, o es demasiado tonto. Si yo tuviera que hacer lo que él hace, yo lo haría diferente, yo lo haría de otra manera, etcétera, etcétera. Y tengo muy buenas ideas. Debería de dejarme dirigirlo a mí. Pero es muy difícil a veces para nosotros. Y al referirse aquí a los siervos, está hablando de esclavos. Está hablando de esclavos, está hablando de esclavitud en el tiempo después de Cristo, en el tiempo en el que la iglesia se estaba formando. El imperio romano estaba lleno de esclavos, ¿sí?, que se obtenían de los pueblos conquistados. Así que se estaba refiriendo a los esclavos, ¿sí?, que se habían convertido a Cristo como esclavos. ¿Sí? He oído predicaciones y estadísticas en las que se dice que en Roma había más esclavos que gente libre. Yo no sé, pero con todos los pueblos que conquistó Roma y con toda la gente que subyugó y que sometió con la bota romana a someterse a ellos, me imagino que han de haber tenido muchos esclavos de todo tipo, ¿verdad? Nosotros estamos de alguna manera acondicionados a ver que los esclavos, por ejemplo, siempre son gente de color, ¿verdad? Gente negra, pero en Roma se conquistó a gente de toda Asia, de toda Europa, y de todos esos países se llevaban esclavos a Roma y a todas las provincias de Roma, que eran de diferentes colores, diferentes sabores y diferentes nacionalidades. No solamente gente de color, tenemos que tener eso en mente. Entonces, había esclavos en Roma y muchos de esos esclavos se estaban convirtiendo al Señor. Y ahora Pablo les está dando principios aquí a esos esclavos de cómo deben servir a sus amos. Noten que dice terrenales. De nuevo, Dios pone autoridades sobre nosotros y debemos respetar las autoridades que Dios pone sobre nosotros. Y en aquel caso, en aquel tiempo, se trataba de esclavos y amos, y se llama a los esclavos a obedecer a sus amos con temor y temblor. Noten, con sencillez de corazón. ¿Cómo obedecen a Cristo? Imagínese usted un esclavo que viene a Cristo y que Pablo le está diciendo que tú eres esclavo, tienes que someterte a tu amo de la misma manera y obedecerlo de la misma manera en la que obedeces a Cristo. Imagínese usted cómo se habrían sentido. Es como decirle a la esposa, mujeres, sométanse a su marido como al Señor en todo, ¿verdad? O como decirle al esposo, esposos amen a sus mujeres como Cristo. Va contra naturaleza. Vivimos en un país, de nuevo, que exalta mucho la libertad personal, ¿verdad? Y todo el mundo protesta esto y todo el mundo protesta aquello y todo el mundo está en contra de esto y todo el mundo está en contra de aquello y de aquel y del otro, ¿verdad? Entonces todo el mundo tiene libertad para hacer lo que quiera y todo el mundo puede hacer lo que le dé su gana hacer, cuando le dé su gana hacerlo, en dónde y con quién lo quiera hacer. Y nosotros hemos aprendido a valorar esa libertad. Yo soy libre de hacer lo que me dé mi gana. Pues sí. Estas personas no eran libres de hacer lo que les diera su gana. Estaban como esclavos y tenían que someterse al amo terrenal que tenían, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, algo que se me hace interesante es que Dios no llamó a los esclavos a tratar de a luchar contra sus amos y liberarse de la esclavitud. ¿Sabían ustedes eso? En 1 Corintios capítulo 7, en los versículos 21 y 22, noten lo que Pablo les dice. Dice, ¿fuiste llamado cuando aún eras esclavo? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla.
Ya, fuiste llamado cuando aún eras esclavo. No te preocupes por tu estado de esclavo. No te preocupes por la situación en la que te encuentras ahorita. No te preocupes por el lugar en donde estás trabajando ahorita. No te preocupes por ello. Si Dios te tiene ahí. Y cuando viniste a Él, cuando viniste al Señor, viniste mientras estabas ahí. No te preocupes. Pero les dice, si tienes oportunidad de librarte o de liberarte, debes aprovecharla. Noten el versículo 22 de 1 Corintios 7, dice, porque el que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, noten, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, ¿qué dice ahí? Es esclavo de Cristo. Entonces, el que era esclavo, ¿saben que en Cristo considérense libres? No libres de hacer lo que les dé su regalada gana, no libres de faltarle al respeto a su amo, no libres a ser desobedientes a su amo. Considérense libres porque Cristo los ha hecho libres. Porque aun cuando estén en ese estado de esclavos ahorita, en Cristo son libres en realidad. Creo que eso habla muy profundamente a nosotros también como empleados que somos. Sí, porque aun cuando nuestro patrón sea muy exigente, aun cuando nuestro patrón pueda ser muy duro, aun cuando nuestro patrón pueda ser de las personas que no sentimos que merecen nuestro respeto y que nos sometamos a ellos, de todas maneras, esa es la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. Ahí es en donde Dios nos tiene. Y mientras estemos ahí, debemos ser obedientes, debemos ser serviciales, debemos hacer lo que los patrones nos dicen. Ahora, si tenemos oportunidad de liberarnos de ellos e irnos a otro trabajo, entonces debemos honestamente ir con nuestros patrones y decir, ¿sabe qué, patrón? Fíjese que he estado trabajando mucho con usted y no veo ninguna oportunidad de avanzar, de ser promovido, de recibir más sueldo. Así es que voy a buscar otro trabajo o encontré otro trabajo. Dios le bendiga, le doy mis 2 semanas de aviso que ya me voy y mientras esté aquí entreno a quien usted quiera, hago lo que usted quiera, pero dentro de 2 semanas me voy. ¡Hey! Así es como se debe hacer las cosas, ¿no es cierto? No estar todo, ay, pues para que se le quite, verá, en cuanto me hablen de aquel trabajo me voy a largar para allá y ahí le voy a dejar el trabajo tirado y a ver quién le ayuda. Porque nadie aquí puede hacer lo que yo hago. Eso es lo que piensa mucha gente. ¿Saben por qué sé? Porque es algo que yo he pensado también en otro tiempo. ¿Sí? No, pero eso es lo que piensa mucha gente. Entonces, si Dios los llamó como esclavos, si Dios los llamó a servirle a Él en el lugar donde están ahorita, entonces no se preocupen. Si Dios los está cuidando, Dios los está dirigiendo, Dios los va a bendecir ahí en donde están. Sí, pero si quieren salirse de trabajo y a buscar, háganlo bien. Sí, y recuerden que aquel que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo de Cristo. Ahora, obviamente, entre nosotros no hay esclavos, ¿verdad? ¿Cuántos esclavos tenemos aquí hoy? El hermano se puso el guarache antes de espinarse, ¿verdad? Se me adelantó un poco. Ok, ninguno de nosotros somos esclavos. Aunque a menudo sentimos como que lo somos, ¿no es cierto? Pero no solamente podemos sentir que somos esclavos en el trabajo, a veces sentimos que somos esclavos en la casa también. O esclavas en la casa también. Más bien esclavas que esclavos, ¿verdad? Porque las esclavas no tienen descanso. Llega el amo y se sienta y pide cena y pide que se le atienda y las esclavas le siguen dando y siguen dando y siguen dando. Y luego terminan con el amo y siguen los amitos, ¿verdad? Entonces, aunque no seamos esclavos, a veces nos sentimos como esclavos. Pero no hay esclavos entre nosotros, excepto como nuestro hermano Leonel, que somos esclavos de Cristo. Amén. Entonces, todos nosotros somos esclavos de Cristo. Todos nosotros debemos considerarnos esclavos de Cristo. Él es nuestro Señor. ¿Sí? Él es nuestro Señor. Y cuando en los tiempos del Antiguo Testamento a alguien se le llamaba Señor, no solamente se le llamaba Señor López, mucho gusto en conocerlo. La persona a la que se consideraba su Señor, el siervo, para saludarlo tenía que ponerse de rodillas en el suelo, ¿sí? Y poner sus manos enfrente de él, la cara al suelo, reconociendo que su Señor estaba muy por encima de él y que él como siervo tenía que
humillarse hasta lo sumo para que ese Señor fuera exaltado. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer en Cristo. Que nos humillemos nosotros mismos al grado en el que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. ¿Qué tanto nos tenemos que humillar? Entre más orgullosos seamos, entre más orgullosos estemos de quiénes somos, de lo que tenemos, de nuestra educación, de los certificados y diplomas y licenciaturas, entre más orgullosos seamos, más difícil nos va a ser humillarnos, ¿no es cierto? Pero si nos consideramos siervos del Dios Todopoderoso, entonces no va a ser ningún problema humillarnos y ser siervos de todos los demás también. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que los gobernantes de este mundo se enseñoreaban de sus pueblos, ¿verdad? Y los hacían que hicieran lo que ellos quisieran. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes el que quiera ser el mayor debe ser ¿quién? El menor. El que ustedes quieran ser el jefe de todos tiene que ser ¿qué? El esclavo, dice, el esclavo de todos. ¿Verdad? Entonces eso es lo que somos llamados a hacer, esclavos de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos transferir este principio a la relación entre empleados y patrones aquí hoy para nuestra vida presente? Todos estamos empleados en primer lugar. ¿Sí? Todos somos empleados. Todos tenemos que servir a alguien. No hay una sola persona aquí que no esté sirviendo a alguien. Hay una canción de Bob Dylan, no sé si sepan quién es Bob Dylan. Pero la canción dice, it may be the devil or it may be the Lord, but you have to serve somebody. Que quiere decir, puede ser el diablo o puede ser al Señor, pero se tiene que servir a alguien. La pregunta para nosotros aquí hoy entonces es, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro amo? ¿A quién es al que nos estamos sometiendo diariamente? ¿A quién es al que estamos obedeciendo diariamente? Porque nada más se nos da dos opciones, obedecemos al Espíritu, obedecemos la carne. El que siembre para la carne va a cosechar ¿qué? Muerte, corrupción. El que siembre para el Espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Está muy claro el principio. Entonces debemos examinarnos y ver a quién estamos sirviendo. ¿Sí? Y luego noten que les da instrucciones más detalladas todavía y en el versículo 6 noten, dicen, no actúen así como siervos, respetuosos, obedientes, solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Aguas, ahí viene el supervisor, mueve las manos, haz algo, hazte para allá, que no vean que estamos aquí cotorreando. Esconde el taco para que no vea que estamos acá botaneando cuando debemos estar trabajando. ¿Verdad? Muévete. ¿Sí? No así cuando los están viendo, sí andan muy trabajadores. ¿Qué onda, jefe? Aquí iré, dándole. ¿Verdad? Trabajan en construcción y va pasando el mayordomo y agarran a martillazos al 2x4, aunque no tenga ni un clavo para pegarle, ¿verdad? Con tal de que no importa qué hagamos, pero que haga ruido. Yo trabajé en la industria de la ropa mucho tiempo. Y había, como en todo lugar, hay gente que trata de ganarle al sistema. Y la máquina se oía. Juela, aquella operadora está bárbara. Y nos íbamos y nos acercábamos y no tenía ni una garra de ropa hecha al lado. No es que lo estaba calando la máquina, nada más estaba viendo a ver si funciona. Todos tenemos esa tendencia a querer salirnos con la nuestra, a querer ganarle al sistema, ¿no es cierto? Todos tenemos esta tendencia. Mis hermanos, no está bien. No está bien. Porque acuérdense, no estamos trabajando para la persona que nos está firmando el cheque, estamos trabajando para aquel que salvó nuestra alma de irse al infierno y que nos ha dado vida eterna. Con él. Para Él estamos trabajando. ¿Sí? No actúen así solo cuando los están mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Señor, yo sé que este patrón no merece tanto esfuerzo, pero porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Es el mismo principio que vamos aplicando desde el principio, ¿verdad? Señor, yo sé que mi esposa no es merecedora de mi amor.
¿verdad? Como que la ame como Cristo ama a la iglesia, pero porque tú me lo dices, lo voy a hacer, ¿verdad? Señor, mi esposo no es digno de mí, de que lo honre, de que lo respete, de que me someta. No lo es. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes cuánto le he sufrido, pero porque tú me lo dices. Señor, mis padres son un desastre. Somos una familia disfuncional. Le digo una cosa, no hay una sola familia que no sea disfuncional, ¿ok? Todas las familias somos disfuncionales, ¿ok? Porque no funcionamos como debemos de funcionar. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Cuando seamos perfectos vamos a funcionar como todo debe funcionar, ¿sí? Entonces, mis padres no son dignos, pero porque tú lo dices. Mis hijos me sacan de mis casillas. Ay, Señor, tú los conoces. Mis hijos harían decir maldiciones a los ángeles, ¿sí? Así me decía mi mamá, ay, Carlos Manuel, tú harías hablar a los ángeles. Pero ¿sabes qué? Son mis hijos, tú me los diste, tú me los has encomendado a mí para que yo los instruya en su camino y lo voy a hacer. Ahora a los esclavos, a los siervos les dice lo mismo y lo deben hacer. En Colosenses capítulo 3, los versículos 22 al 24, note lo que les dice Pablo, algo muy similar. Ustedes los siervos obedezcan ¿en qué? En todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón. ¿Por qué? Por temor a Dios, no porque ellos se lo merezcan. Versículo 23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará su herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Qué quieren? El cheque semanal que les da su patrón aquí después de una semana de trabajo, que nos sirve de mucho, ¿verdad? Pero ¿qué tal la recompensa, la herencia que tenemos guardada en el cielo por nuestro Señor? Que nadie nos la puede quitar, que nadie puede, que el orín no corrompe. ¿No es cierto? Los ladrones no hurtan, allá está completa, está entera. Vamos a llegar y nuestra herencia va a estar completita. Yo me la imagino, cientos de miles de millones de días para adorarlo a Él. Una eternidad en su presencia. Una eternidad delante de Él, exaltándolo como debe ser exaltado. Voy a buscar la nube más baja que encuentre. Y ahí es en donde me voy a postrar para que Él sea exaltado hasta lo sumo delante de mí. ¿Sí? Porque Él me salvó del lugar a donde yo iba. Porque Él me dio una vida nueva, me dio una perspectiva nueva, me dio una nueva visión de lo que es la verdadera vida y no la vida que yo pensé que quería y valía la pena vivir aquí en la tierra. A Tito le dice Pablo en Tito 2, los versículos 9 y 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y a que les agraden en todo. Me gusta lo que sigue ahí. Que no sean respondones, ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo engalanen, noten, la doctrina de Dios nuestro Salvador. No para verse bien ellos, para engalanar, para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tiene media hora de lonche y después del lonche tiene que ponchar. No vaya y ponche y se meta al baño después de ponchar y se queda ahí otros 15, 20 minutos. ¿Sabe cómo se llama eso? Robo. Le está robando a su patrón. ¿Sí? Y hay patrones que, ay Dios, me tocó un patrón que, ¿para qué les digo? Se paraba arriba de un balcón cuando sonaba la campana para entrar del lonche. Y miraba a todo el mundo. Y al que se metía al baño después de salir del baño lo llamaba y le decía, ¿por qué no entras al baño 5 minutos antes de que suene la campana después del lonche? ¿Estaba en lo correcto el patrón o no estaba en lo correcto? ¿No le gusta? Búsquese otro trabajito. Búsquese otro trabajo, pero deje el trabajo bien. Váyase de ese trabajo, váyase enojado, pero váyase dejando todo como debe ser, tranquilo, y por favor no se trate de llevar a nadie, porque parece ser que la miseria no le gusta estar sola, ¿verdad? Uy, acá hay otro trabajo, vente, vámonos, nos vamos para allá ahorita. La industria de la ropa así es, primero todos están en un lugar, y luego se abre otra fábrica y ahí van todos para aquel lugar, y luego se dan cuenta que no está tan bien como en donde estaban antes, y la mitad se devuelve. Y ahí anda, viéndola bien, se parece a las iglesias de hoy, ¿no es cierto?
Diferencia a muchas de las iglesias de hoy, pero en fin, ese es otro mensaje más adelante. A Timoteo, noten lo que le escriben Timoteo en primera de Timoteo 6, los versículos 1 y 2. Todos los que están sujetos a esclavitud consideren a sus amos dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Ahora yo sé, está hablando de esclavitud y parece ser que la Biblia condona o acepta la esclavitud. La Biblia no acepta la esclavitud, simplemente la está mencionando como un hecho, como algo que estaba pasando en aquel entonces. No está diciendo que ahora debe haber esclavos, eso no es lo que está diciendo. Nomás que la Biblia no deja fuera cosas porque son relevantes en aquel tiempo y son relevantes para nosotros hoy. Claro que aquí no estamos hablando de esclavos, estamos hablando de trabajadores. ¿Sí? Entonces todos los que están sujetos a algún trabajo consideren a sus patrones dignos de todo honor para que no sea blasfemado, noten, el nombre de Dios ni la doctrina. Y los que tienen, esto es muy importante, y los que tienen amos o patrones creyentes no deben considerarlos menos por ser hermanos, al contrario, deben servirles mejor, ya que los que se benefician de su buen servicio son creyentes y amados. Esto debes enseñar y exhortar. Tienen un patrón cristiano, cuídenlo, sírvanle con doble esfuerzo. No digan, ay, pues mi patrón es cristiano, así es que debe de entender. No, usted es cristiano, así es que debe de entender que él tiene su negocio para ganar dinero, para suplir para su familia, y que de esa ganancia que está recibiendo le va a pagar a usted. Y entre más esfuerce usted para trabajar como Dios manda que trabaje, más va a querer compartir esas ganancias con usted. Hay gente que tiene patrones cristianos y se aprovechan de los patrones cristianos. Hay gente que contrata a cristianos para hacerles trabajos y quieren a fuerza. Ese hermano me tiene que dar un descuento, ¿verdad? Ve con mi mecánico, es cristiano. Y luego les dicen lo que le van a contar. Ay, eso que es cristiano, míralo. Mi mecánico es cristiano. No mi mecánico, el mecánico en el que voy es cristiano. Siempre que me, ¡Brother Carlos! Porque es filipino, ¡Brother Carlos! Y le llevo lo que le tengo que hacer al carro. ¿Y cuánto va a ser? No, pues, tanto. ¿Y con descuento? Lo mismo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oiga, pero, ¿qué onda? Somos cristianos los dos, soy pastor, malíciela. No toque al ungido del Señor. Ni su tesoro. No porque es cristiano va a dejar de ganarse la vida. Tiene que ganarse la vida. Tiene que ganarse la vida. Entonces no porque sabemos que el mecánico con el que vamos es cristiano, o el médico con el que vamos es cristiano, o el carpintero con el que vamos es cristiano, vamos a decir, pues como es cristiano me va a dejar todo a medio precio. Por favor, no seamos así. Sí, entonces si tienen patrones creyentes, no los consideren menos por ser sus hermanos, al contrario, sírvanles mejor. Ya que se benefician de su buen servicio son creyentes, los que se benefician, de su buen servicio son creyentes y amados. Esto debes enseñar y exhortar. Pedro nos dice lo siguiente en primera de Pedro, los versículos 2, primera de Pedro 2, versículos 18 al 21. Ustedes los criados, muéstrense respetuosos con sus amos. Ustedes los empleados, muéstrense respetuosos con sus patrones. No solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. Versículo 19 dice, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. ¿Sí? Entonces, muéstrense respetuosos con esos patrones. No solo con los que son buenos e indulgentes, con los que todo dejan pasar, con los que son una perita en dulce, ¿verdad? Pero luego llaman al mayordomo y ese que está ahí, mira, lo he estado viendo, anda flojeando mucho. Apriétale los tornillos un poco. Y viene el mayordomo y, ¿sabes qué, carnal? Yo no soy, ¿ok? Pero allá arriba me están diciendo que te aprietes los tornillos, ¿verdad? Pero cuando ven al patrón, el patrón, uy, ¿qué tal? ¿Cómo te trata el mayordomo este? ¿Sabes lo suficiente o crees que pudiera hacer algo diferente? No, patrón, déjeme decirle, si yo fuera él, calle boca para lengua, ¿verdad? Las cosas aquí no
No se imaginan cuántas veces me ha tocado pasar eso. No se imaginan cuántas veces me ha tocado pasar eso. Entonces, esto es lo que deben hacer. Soporten los sufrimientos injustos, porque esto es digno de elogio, si el que lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. ¿Sí? Entonces, háganlo no porque crean que es lo que es justo hacer, háganlo porque su amo celestial les está diciendo que lo hagan. ¿Sí? Porque sigue diciendo Pedro ahí en 2 de Pedro 2:20, sigue diciendo, porque qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo. Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Entonces debemos ser como Cristo. Como empleados debemos ser como Cristo. ¿Sí? Cristo vino y voluntariamente sirvió, voluntariamente se dio, voluntariamente hizo todo lo que se pidió de Él y soportó todo lo que se le hizo. ¿Por qué? Porque las personas que se lo estaban pidiendo, las personas que lo estaban haciendo, ¿eran dignos de que Él se sometiera a ellos? No. ¿Por qué? Porque el Padre lo había enviado a hacer lo que hizo. Y por sujeción al Padre soportó todo lo que soportó. Nosotros también por sujeción a nuestro Señor debemos seguir su ejemplo. En el versículo 7 les sigue diciendo, cuando sirvan, háganlo con buena gana o de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Y luego en el versículo 9 cambia las cosas y ahora se va a referir a los patrones o a los amos. Noten lo que les dice en el versículo 9. Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Se fijan, todo lo que les he pedido a los siervos que hagan con y por ustedes, ustedes los amos deben hacer con y por sus siervos. Así es que se refiere primero a los siervos o a los empleados y les dice esto es lo que deben hacer. Y luego va con los amos o los patrones y les dice ustedes también hagan lo mismo con ellos. Así como he mandado a los siervos a que les sirvan a ustedes, así les mando a ustedes a que les sirvan a sus empleados también. ¿Sí? Háganlo. Porque como saben, versículo 9 otra vez, ustedes los amos hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Noten, ya no los amenacen. Si no te pones al tiro, si no haces las cosas como te digo, si no aprendes a hacer esto, si no, mañana ya no vengas a tu trabajo. Ni esperes que te dé una mente. No los amenacen. Sí, no los amenacen. Porque ¿saben qué? El Señor de ellos es el Señor de ustedes también. Y los dos tienen que estar sujetos a ese Señor. Y quiero que sepan algo, el Señor no hace acepción de personas. El Señor no pone en un estatus más alto al patrón que al empleado. Pero el Señor tampoco pone al empleado en un estatus más alto que al patrón. Delante de Dios todos somos iguales. Ninguno tiene ventaja sobre el otro. De la misma manera que se les dice a los siervos que sean para con sus amos, ahora a los amos se les dice que tienen que ser para con sus siervos. Y es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. ¿Sí? En Santiago capítulo 5, los versículos 1 al 4 dice, ahora ustedes los ricos, escuchen con cuidado, lloren a voz en cuello por las calamidades que les sobrevendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están carcomidas por la polilla. Su oro y su plata están llenos de moho, y ese mismo moho los acusará y los consumirá como el fuego. Ustedes acumulan riquezas hasta en los últimos tiempos, pero claman contra ustedes, noten, los sueldos que con engaños no han pagado a los que trabajaron levantando sus cosechas. Y el clamor de estos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Saben qué? No se preocupen por su patrón si es injusto. Acúsenlo con Dios.
Señor, tú sabes lo injusto que es mi patrón, lo duro que es mi patrón, pero yo sigo trabajando fielmente para él como para ti. Señor, tú encárgate de él. Tú haz lo que sea justo delante de ti hacer. Y seguimos adelante. Colosenses capítulo 4 y el versículo 1 dice: ustedes los amos sean rectos y justos con sus siervos. Noten, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. Patrones, sean justos y rectos con sus empleados. Porque en el cielo hay alguien que está también sobre ustedes, está también sobre ellos, y Él los va a llamar a cuenta. La segunda parte del versículo 9 dice: como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y Él, de nuevo, no hace acepción de persona. ¿Sí? Él no hace acepción de personas. Sí, Colosenses capítulo 3, los versículos 10 y 11 dice: y se han revestido, hablándoles a los cristianos de Colose, de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó, hasta el pleno conocimiento. Noten, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Empleados, su patrón, si es cristiano, tiene el mismo Espíritu Santo llenándolo a él, a ella, que lo está llenando a ustedes. Patrones, sus empleados tienen el mismo Espíritu Santo que los está llenando a ustedes, llenándolos a él o ella. Comportémonos los unos con los otros como Dios nos manda. ¿Sí? Comportémonos los unos con los otros como Dios lo ha establecido. Y procuremos sobre todas las cosas mantener la unidad del Espíritu, que es lo que nos ayuda a dar testimonio de lo que está pasando en nuestra vida. En Efesios capítulo 4, los versículos 3 al 6, y con esto vamos a terminar, mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Efesios 4, versículos 3 al 6, dice: procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Y un Dios y Padre, ¿de quiénes? De todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Se fijan? Todos, empleados, patrones, en aquel tiempo, siervos o esclavos y libres, es el mismo Dios. Y al mismo Dios es al que todos le vamos a tener que rendir cuentas un día. Entonces no hagamos menos, no nos hagamos menos los unos a los otros, o creamos que alguien tiene mayor importancia delante de Dios porque es el dueño de tal o cual empresa. No, delante de Dios todos somos iguales. Amén. Oremos. Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Te damos gracias, Señor, por estas instrucciones que hemos estado recibiendo de parte de Pablo, como esposos, como esposas, Señor, como hijos, como padres, y ahora como patrones y como siervos o empleados también. Señor, prepara nuestro corazón para lo que viene la semana entrante al hablar de la armadura que tú has proveído para nosotros, con la cual podemos, Señor, apagar los dardos que el diablo constantemente nos tira, Señor. Podemos hacer frente a sus acechanzas y podemos tener una vida victoriosa, Señor, en ti. Si es que bendice, Señor, tu palabra, de nuevo que no vuelva vacía, y Señor, que todo corazón aquí pueda ser lleno de ella y de tu Espíritu Santo para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.